Hola a todos, buenos días. Bueno, para los que me conozcáis, pues evidentemente no necesito presentación, pero para aquellos que me pudieran ver a través de este canal sin que me conozcan, me presento. Soy José Antonio Jiménez, soy profesor de informática y de telecomunicaciones en el centro de FPADA de Sevilla, en el Parque Alcosa, y en concreto imparto algunas asignaturas en los ciclos formativos de grado medio de instalaciones de telecomunicaciones y de sistemas microinformáticos y redes. En concreto, en instalaciones de telecomunicaciones doy los módulos de primer año de infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía, y también el módulo de infraestructura común de telecomunicaciones en vivienda y edificios. Y en segundo curso del ciclo formativo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes doy los módulos de seguridad informática y de servicios en red. Bueno, el hecho es que hoy estamos a 8 de abril, el miércoles santo, y ya desde hace bastante tiempo estamos confinados en casa, y por lo tanto los métodos de enseñanza y de aprendizaje pues están cambiando mucho, y tratamos de adaptarnos como podemos a los nuevos tiempos. En ese sentido, algunos de mis alumnos me han pedido que grabe en vídeo algunas de las prácticas que hemos ido haciendo a lo largo del curso, para poder repasarlas de cara a la posible evaluación de junio, para aquellos que tengan algunas cosas pendientes, sobre todo la gente de segundo de informática, que ya sabe cómo tiene que trabajar siguiendo las indicaciones que le he colocado en el Classroom de Google. Y también, pues, para los alumnos de primero de telecomunicaciones, voy a grabar algunas prácticas de lo que se ha hecho durante las dos primeras evaluaciones, y también grabaré los contenidos que vayamos viendo de la tercera evaluación. Este canal lo voy a hacer público, de manera que lo pueden ver también otra gente que no sean alumnos de ADA. Voy a colgar una serie de recursos que también van a ser públicos. Los recursos son míos, los he trabajado yo, pero bueno, los podéis utilizar como mejor veáis, siempre y cuando no lo utilicéis para sacar ningún provecho económico de ellos. Es decir, que los podéis utilizar como queráis, siempre que no tengáis ningún afán lucrativo. Bueno, esta primera sesión va a ser una sesión de práctica, donde pretendo colgar el vídeo en YouTube para que mis alumnos me reporten cómo se ve, si les parece bien la explicación, si tengo que ser más extenso en determinadas cosas o si me enrollo demasiado. Quiero que estas sesiones no sean demasiado largas, por lo tanto voy a limitar la sesión a lo que es un vídeo de 1 hora. Y pues bueno, si una práctica determinada necesita que se explique en más de 1 hora, lo que voy a hacer es partirla en varias sesiones, de manera que podáis ir trabajando gradualmente sobre los contenidos de la práctica, ¿vale? Ya voy a desconectar un poco el tema de la webcam, porque lo que voy a explicar lo voy a explicar con el escritorio, que es lo que tenéis que ver. Luego la conectaré al final de la sesión para despedirme de vosotros, pero ahora lo que tenéis que ver es sobre lo que se va a trabajar. Por lo tanto, desconecto y empezamos a trabajar sobre esta primera sesión, ¿vale? Bueno, esto que estáis viendo aquí os debe de sonar a todos los que sois alumnos míos. Los alumnos de primero de telecomunicaciones tienen acceso a estos dos cursos que di de alta en el Classroom ya por octubre del año pasado, y hemos estado haciendo una serie de contenidos que se han ido colgando de cada una de estas clases. Los alumnos de segundo de informática, que tienen a partir de ahora, a partir de Semana Santa, una serie de clases de recuperación para luego en junio recuperar los contenidos que le hayan quedado, pues como sabéis, porque ya habéis entrado en el Classroom, tenéis ahí una serie de recursos disponibles sobre los que ir trabajando. Y de hecho, esta primera sesión la quiero dedicar a iniciar una práctica resumen que se ha hecho tanto en informática como en telecomunicaciones. En telecomunicaciones en realidad solo se ha propuesto y solo la ha llegado a realizar un alumno,
y lo que espero es que con este vídeo que se esté colgando, pues muchos de vosotros os animéis ahora a utilizar este entorno de emulación que voy a introducir con esta práctica, ¿no? Me estoy refiriendo en concreto a segundo de informática en servicios en red. Os recuerdo que en la segunda evaluación hicimos una práctica que tenía que ver con enrutamiento estático utilizando routers de MikroTik y de Cisco. La tenéis aquí colgada en la Classroom. Aquí tenéis todo el material disponible y todo lo que tenéis que utilizar. De hecho, ahora os voy a introducir cómo tenéis que preparar el entorno de emulación para realizar esta práctica. Y en el caso de telecomunicaciones, pues en la clase de IRDST, para lo que fue el trabajo planificado durante las 2 primeras semanas de confinamiento decretado por el estado de alarma, pues aquí os colgué, recuerdo, una práctica final que no era obligatoria, que era una práctica opcional, que ponía o pretendía poner de manifiesto, digamos, todos los contenidos que se habían cubierto durante la primera y la segunda evaluación. Y bueno, pues lo que he comentado, un alumno sí la ha completado satisfactoriamente, el resto no me habéis entregado nada, pues podéis aprovechar ahora este vídeo para trabajar sobre ello, ¿vale? En concreto, la práctica era esta que os estoy enseñando aquí, ¿vale? Es decir, se trataba de implementar una topología utilizando un emulador bastante más potente que el que hemos venido utilizando durante la primera y la segunda evaluación en telecomunicaciones y durante la primera evaluación en informática, que es el Packet Tracer de Cisco, que tiene muchas limitaciones, como ya sabéis. Pues se pretendía emular esta topología en el IF, ¿vale? Que es un simulador muchísimo más profesional que ahora voy a introducir. Es una práctica que tiene que ver con el enrutamiento estático, o sea, básicamente lo que se pretende es conseguir la conectividad total de todos los equipos que yo tengo aquí utilizando enrutamiento estático, que es el que hemos visto a lo largo de la primera y la segunda evaluación, ¿de acuerdo? Bueno, cosas interesantes que tiene esta práctica. Pues tiene interesante sobre todo el hecho de que tengo dispositivos de varias marcas. Tengo routers de MikroTik y tengo también routers de Cisco, ¿vale? Y eso es lo que normalmente uno se encuentra en el mundo de la empresa. Es decir, cuando vosotros llegáis a una empresa a trabajar, es bastante improbable que todo el mundo trabaje con los mismos tipos de dispositivos, con la misma marca de dispositivos. A lo largo de que la empresa vaya creciendo, lo normal es que vaya comprando material nuevo y que se integren materiales de diferentes fabricantes, ¿vale? Entonces os vais a encontrar que tenéis que configurar dispositivos de varias marcas. Bueno, pues esta topología lo que pretende es simular eso, que trabajéis o que seáis capaces de trabajar con dispositivos de varias marcas. En realidad los fundamentos de redes son los mismos siempre, el configurar determinadas cosas en una marca o en otra, pues habrá que ponerse un poquito al día de cuáles son los comandos que se utilizan para configurar esas cosas, pero si uno tiene una base sólida en cuanto a lo que son los fundamentos de lo que se intenta hacer, pues no vais a tener ningún tipo de problema en ese sentido, ¿vale? Bueno, pues aquí se propone, como veis, que se integre esta topología con routers de MikroTik, que son estos que aparecen aquí como MIC 1, MIC 2 y MIC 3, y con routers de Cisco, que son los que aparecen como CIS 1 y CIS 2, ¿vale? Repasando básicamente lo que veis en la topología, pues tengo 4 redes, red 1, red 2, red 3, red 4, donde conecto equipos terminales. En esas 4 redes estoy utilizando un espacio de direccionamiento de clase C privado, ¿vale? En la red 1 el 192.168.10.0/24, en la red 2 el 20.0/24, en la red 3 el 30.0/24, en la red 4 el 40.0/24. Recuerdo que el /24 significa que estoy utilizando 24 bits de la dirección IP, en este caso evidentemente IPv4, para identificar la red, y por lo tanto los 8 restantes me identifican el equipo. Es decir,
que una dirección como esta, los 3 primeros bytes, los 3 primeros octetos, o sea, los 24 primeros bits me identifican la red, y el último byte, o sea, el último octeto, me identifica los últimos 8 bits, me identifican el equipo, ¿vale? Ya hemos hablado muchas veces de la analogía de lo que es una dirección postal con una dirección IP. En una dirección postal, cuando yo pongo el nombre de la calle, pues me estoy refiriendo a la misma red, y cuando pongo el número me estoy refiriendo a la casa o al equipo dentro de esa red. Pues aquí igual, lo que enmascaro con unos se refiere a la parte de la red de la dirección IP, y lo que enmascaro con ceros se refiere a la parte del equipo dentro de esa red, ¿de acuerdo? Entonces, como estáis viendo, estoy utilizando el tercer octeto de estas direcciones de clase C privadas para identificar diferentes redes. ¿Y cómo se pueden unir diferentes redes para tener conectividad entre los equipos? Pues evidentemente haciendo uso de un dispositivo que sea capaz de enrutar paquetes entre diferentes redes, y eso es un router. Sabéis que un router trabaja en la capa 3 del modelo de referenciado, y lo que hace es eso, enrutar paquetes, repartir paquetes en función de la dirección IP de destino entre las diferentes redes que vaya conociendo, ¿vale? Luego, aparte de lo que son las redes terminales, tengo las redes que me unen los routers entre sí. En este caso tengo enlaces punto a punto, aunque se estén implementando con enlaces Ethernet, son enlaces punto a punto, y voy a utilizar redes más pequeñitas o subredes más pequeñitas para habilitar la conexión de esos routers. En concreto, como veis, estoy utilizando un espacio de direccionamiento de clase A privado, que es el que empieza por 10, pero estoy fabricando sus redes pequeñitas /30 que me dejan solo 2 direcciones disponibles en cada una de esas redes. Por ejemplo, esta red de aquí, yo solo tendré como direcciones disponibles para asignarle a equipos o a interfaces la 1 y la 2, porque la 0 es la dirección de red, y la otra combinación posible con los 2 bits que me quedan, que es la 1.1, es decir, la 3 en decimal, pues es la dirección de broadcast, ¿vale? Por cierto, en lo que son las redes terminales, como estoy utilizando el último octeto para direccionar equipos, sabéis que tengo la posibilidad de direccionar hasta 254 equipos diferentes, ¿vale? Porque se excluye la combinación de todo 0, que me da la dirección de red, que sería esta, y la combinación de todo 1, que sería la dirección de broadcast, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que se os pide en esta práctica? Lo que se os pedía en esta práctica, en primer lugar, que montéis la topología. Segundo lugar, que configuréis todas las interfaces de los routers que yo tengo aquí. Y luego se os pedían también, adicionalmente, que configuréis algunos servicios en los routers, servicios de HCP, servicios básicos, y que permitáis la salida a internet de todos los equipos que yo tengo aquí, ¿vale? Como es una práctica muy larga, esta primera sesión la vamos a limitar a lo que es la construcción de la topología. Yo ya la tengo construida, porque me gusta probar las cosas que le mando a mis alumnos antes de que ellos lo hagan, para que luego no haya problemas. Y yo la tengo construida, pero os voy a decir cómo tendríais que operar para construirla correctamente. Y luego también vamos a ver cómo se configuran las interfaces de los routers, las direcciones IP de las interfaces de los routers. Eso concluiría la primera sesión, y luego ya nos meteremos en los siguientes apartados, que ahora veremos cuáles son. Entonces, ¿cómo le meto mano a esto? Bueno, pues para meterle mano a esto, lo primero que tengo que hacer es prepararme el entorno de emulación. Allí en el instituto, los alumnos de segundo, sabéis que esto lo tenemos instalado, se ha instalado paso por paso en los equipos del aula 1.3, que son servidores HP, microserver con 8 GB de memoria. Los alumnos de primero, -1, que es el que ha hecho todo esto, no lo han instalado en el aula de informática de primero. En ese aula tenemos equipos i3 con 4 GB de memoria. Yo estuve probando para ver si podía tirar con este emulador en ese tipo de equipos, y para lo que son topologías básicas como la que se presenta aquí, pues sí que puede tirar. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora evidentemente no estáis en el instituto, por lo tanto os tenéis que preparar la herramienta de emulación en vuestra casa,
para prepararlo en vuestra casa es conveniente que tengáis como mínimo un equipo con 4 GB de memoria y con un procesador medianamente potentillo, de 1 i3 para arriba. Lo ideal que es, pues lo ideal que tengáis mientras más memoria mejor y mientras más procesador mejor, ¿vale? Allí en el instituto, como digo, donde está funcionando de una manera más o menos fluida, son equipos que tienen 8 GB de memoria RAM y un procesador de servidor, pero vamos, vale con un i5 o con un i3, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo se prepara el entorno de emulación? Aquí os he puesto un enlace. Este PDF lo tenéis colgado en el Classroom y también lo voy a colgar cuando publique el vídeo en YouTube, en la descripción del vídeo, ¿vale? Entonces, si abrís este enlace, lo tengo ya aquí abierto, lo que os vais a encontrar es esta carpeta, ¿vale? Con una serie de recursos que son los que tendréis que utilizar para instalar el entorno de emulación en vuestra casa. ¿Cuáles son esos recursos? Pues en primer lugar tenéis aquí una carpeta que se llama if community 203.105, ¿vale? Si entráis en esa carpeta veréis que lo que contiene son una serie de archivos que me implementan una máquina virtual. La carpeta es gorda, me ocupa aproximadamente 31 gigas. Está colgado un enlace de mega. Quiere decir que si os vais a descargar la carpeta, como es previsible que hagáis, y no tenéis una cuenta premium en mega, pues sabéis que tiene una limitación de que solo podéis descargar 4 gigas, creo que son cada 8 horas. Bueno, no pasa nada, primero descargáis 4 gigas, a las 8 horas os podréis cargar otros 4 gigas y en 2 días lo tenéis descargado, ¿vale? Lo puse en mega porque en Drive no puedo subir un tamaño tan grande y porque además yo tengo una cuenta premium de mega. Una cuenta premium de mega durante un mes vale 5 euros y os permite tasa de transferencia de hasta 1 tera y subir incluso 400 gigas en lo que sería la nube. Luego también podéis considerar el gastaros 5 euros y durante un mes tenéis disponible pues eso, la utilización de la nube de mega sin limitaciones prácticamente, ¿vale? Bueno, pues como digo, esta carpeta lo que contiene es la máquina virtual que me va a implementar el entorno de emulación y además está preparada específicamente por mí para que todos los nodos de emulación que vamos a utilizar en esta práctica y en otras los tengáis ya metidos ahí, ¿vale? ¿Qué son nodos de emulación? Pues los routers que vamos a utilizar para las simulaciones, los switches que vamos a utilizar, incluso los equipos terminales. Yo ya he incluido ahí los nodos que vamos a utilizar. En esta práctica, ¿cuáles son los nodos que vamos a utilizar? Pues nada, si le echáis un vistazo a la topología, aquí lo tenéis. Vamos a utilizar routers de MikroTik que están dados por esta referencia de aquí, MikroTik CHRs con la versión del router OS 644. Vamos a utilizar routers de Cisco, en concreto el Cisco 3725. Vamos a utilizar switches que emulan también un comportamiento de switches de Cisco. Vamos a utilizar equipos virtuales, que esos son equipos tontos que sirven simplemente para hacer un ping o para hacer un trace, para comprobar conectividades. Y aquí, en el equipo administrador, lo que vamos a utilizar es un Kali, ¿vale? En concreto una versión nueva del Kali, la de 2020, creo que es una versión de enero, donde yo le he incluido además el Winbox para poder configurar lo que son los routers de MikroTik directamente desde este equipo, ¿de acuerdo? Todo eso está incluido ya en esa máquina virtual que os estoy pasando en esta carpeta, ¿vale? Luego tenéis una carpeta que se llama VMware Player. Bueno, nosotros en el instituto hemos visto que existen fundamentalmente, bueno, existen más, pero fundamentalmente existen dos entornos de virtualización que lo utiliza casi todo el mundo. Por una parte tengo el VirtualBox, como sabéis está gestionado por Oracle y demás, y que es completamente gratuito. Y por otra parte tengo el VMware, que es un servicio de pago, ¿vale? Existen más entornos de emulación, por
ejemplo el que utiliza Microsoft, por ejemplo los QEMU y demás, de los cuales vamos a hablar, pero con esos dos es con los que nosotros normalmente hemos trabajado. Y de hecho en clase, para la gente de informática, hemos utilizado varias máquinas virtuales instaladas en VirtualBox. Bueno, pues en este caso yo voy a utilizar el VMware. Aunque VMware es un servicio de pago, el player, que es lo que me permite ejecutar de una manera básica máquinas virtuales, es gratuito. Y además en entornos educativos pues todavía más razón de ser tiene el hecho de que sea gratuito. Yo os he colgado en esta carpeta la instalación del VMware, el instalable del VMware Player, tanto para plataformas Linux como plataformas Windows. Yo supongo que la mayoría de vosotros tendrá como anfitrión un equipo Windows. Bueno, pues lo primero que deberíais de hacer es entrar en esta carpeta, una vez que la descarguéis, y ejecutar este ejecutable para que se instale el VMware Player en vuestro Windows, ¿vale? ¿Por qué se elige VMware y no VirtualBox? Bueno, simplemente por el hecho de que VMware permite la anidación de máquinas virtuales y VirtualBox no. Y en el entorno de emulación que nosotros vamos a usar, el IF, existe un tipo de emulación que es meter una máquina virtual dentro de otra máquina virtual. Entonces, eso no lo podría hacer utilizando VirtualBox. Sí lo puedo hacer, sin embargo, utilizando VMware, y por eso lo vamos a utilizar así. Así que lo primero que debería de hacer es instalar esto, y una vez que lo tengáis instalado, importaros o abrir la máquina virtual que tendréis en esta carpeta, ¿vale? Luego también tenéis una carpeta que se llama Windows Client Side. Aunque haya puesto Windows Client Side, también os he puesto aquí el paquete oportuno para usuarios de Linux, aunque como digo, la mayoría de vosotros supongo que tendréis los anfitriones de Windows. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues lo que tenéis aquí dentro de la carpeta de Windows es un ejecutable, como veis, que se llama así, ifng win client pack 2.0.exe, que eso lo que va a conseguir es facilitarnos mucho la vida a la hora de utilizar el entorno de emulación. O sea, esto cuando lo ejecuto y le doy a siguiente, me instala una serie de herramientas, las que están, por ejemplo, PuTTY, para acceder mediante Telnet o mediante SSH a dispositivos. Tengo también un visor de VNC, que es el Ultra VNC, que me permite acceder a escritorios gráficos, como por ejemplo los que voy a utilizar con el Kali. Tengo también el Wireshark. En el caso de que no tenga instalado el Wireshark, pues me permite instalarlo para luego hacer capturas desde dentro del entorno de emulación. Es decir, me instala automáticamente una herramienta y además me lo liga con lo que será el entorno de emulación IF. De manera que cuando yo entre en el emulador, haciendo un doble clic en cualquiera de los nodos de emulación que haya incluido, pues lo que voy a conseguir es que se me abra la aplicación oportuna para gestionar ese nodo, sin hacer nada más, ¿vale? Entonces me simplifica mucho la vida en ese sentido. Y luego también tenéis un fichero ejecutable, que es este, que es un cliente FTP. Eso de ahí lo he puesto solo para aquellos que quieran profundizar un poquito más en el tema del uso del simulador, del IF, y quieran incorporar nuevos nodos de emulación que yo no he incluido en esta máquina virtual que os he colgado aquí, ¿vale? Entonces, para eso tengo que utilizar un cliente FTP para trasladar la información a lo que sería la máquina virtual que yo esté utilizando. Bueno, en este sentido, el que quiera profundizar un poquito más sobre el uso del IF, pues la página del entorno de emulación es esta, https www.ifng.net, y aquí tenéis toda la documentación en referencia a este proyecto. Está en inglés, pero como ya os he dicho muchísimas veces, que si queréis ser algo en el mundo de la informática o de la técnica en general, más os vale aprender a leer en inglés, porque casi todo lo interesante primero se publica en inglés, y además existe mucha más información técnica en inglés que en castellano. ¿Por qué utilizo este emulador y no otros?
En primer lugar, ¿hay otros emuladores disponibles? Pues sí. Por ejemplo, alguno de vosotros puede haber oído hablar de uno que se llama GNS3, que también se utiliza mucho en ambientes educativos. ¿Por qué utilizo este y no el GNS3? Bueno, pues simplemente porque para acceder al entorno de emulación en este solo necesito un explorador, y para el GNS3 pues tengo que configurar un cliente que ataque a lo que sería la máquina de la máquina de emulación propiamente dicha. Entonces, para ahorrarme tener que configurar el cliente en Windows o en Linux, pues utilizo este, donde solo tengo que arrancar la máquina virtual y directamente a través de un explorador me puedo conectar a lo que sería el entorno de virtualización, ¿vale? En esta página podéis ver que existe una versión profesional y una versión de comunidad, que es esta de aquí. De hecho, si picáis en comunidad, veréis que ya existe una versión más actualizada que la que yo he preparado y que salió el 4 de abril de 2020. Bueno, yo preparé el entorno antes del 4 de abril de 2020 y por eso tenéis la versión 2.03.105. A efectos de lo que vamos a hacer es igual tener la versión 105 que la 110. Por lo tanto, no vamos a notar absolutamente ninguna diferencia en ese sentido. ¿En qué se diferencia la versión profesional de la versión community? Pues la versión profesional tiene una serie de características adicionales que no tiene la versión community y además tiene soporte técnico. En realidad, este entorno de emulación está construido sobre un Linux, sobre un Ubuntu, sobre la versión 16.04 de Ubuntu, creo que es. Se le instalan una serie de paquetes que me permiten la emulación de todas las cosas que vamos a ver ahora, ¿vale? Por lo tanto, está cogido a lo que son las licencias de tipo open source. No me deben de cobrar por un software desarrollado de acuerdo a la filosofía open source, ¿no? Pero bueno, como en otros tantos servicios, existen herramientas open source que tienen detrás un equipo de soporte que me cobran por los servicios de soporte. Entonces, eso es lo que distingue la versión profesional de la versión community, ¿vale? Y como digo, también el hecho de que las últimas cosas que van incorporando en esta distribución, pues se incorporan a la versión profesional, no a la versión community, ¿vale? Bueno, pues nosotros vamos a utilizar la versión community. Y por otra parte, aquí en documentación tenéis todo lo relativo a cómo se configura este sistema y a cómo puedo ir yo ampliando la capacidad del sistema. En concreto, esto lo vimos en clase, pero doy un repaso rápido. Sabéis, y a los que no lo sepan, pues se lo comento ahora, que IFNG soporta, digamos, 3 tipos de emulación diferentes. La emulación que se llama Dynamics, la emulación que se llama IOL y la emulación que se llama QEMU, ¿vale? ¿En qué consiste? Bueno, la emulación de Dynamics es directamente coger una imagen del sistema operativo de un dispositivo de Cisco y mediante esa emulación hacer exactamente o emular exactamente el comportamiento que tendría el dispositivo físico con ese sistema operativo, ¿vale? Tanto el sistema operativo que yo estoy emulando aquí es el que pongo en un equipo físico real de Cisco. Como veis, existen una serie de imágenes del sistema operativo que están testeadas, que funcionan correctamente en este entorno, aunque es posible que si os descargáis otras versiones del sistema operativo y lo integráis dentro de esta emulación de Dynamics, también os funcione, ¿vale? Siguiendo los pasos que se indican en el how to. Luego existe otro tipo de emulación que es IOL, perdón, o IOS sobre Linux, que es emular el sistema operativo de Cisco en, digamos, un envelope, un contenedor, digamos, de Linux. Esto se utiliza fundamentalmente para la emulación de switches. Casi todo lo que tenemos bajo Dynamics son routers, y esto es lo que se utiliza para la emulación de switches. De hecho, todas estas imágenes que veis aquí son switches de capa 2 o switches de capa 3 que tienen interfaces que se pueden enrutar de Cisco, ¿vale? Y luego tengo un tercer tipo de emulación, que es la emulación mediante QEMU, que es la emulación más potente que me ofrece este entorno de simulación, igual que en GNS3, por cierto.
Las imágenes que se utilizan aquí, todos los tipos de emulación, son exactamente las mismas que las que se utilizan en GNS3, por si alguien quiere utilizar también ese emulador. Entonces, con el QEMU es en realidad un entorno de virtualización más, como el que puedo tener con VirtualBox o con VMware. De hecho, existen herramientas por ahí que me permiten convertir máquinas virtuales entre diferentes entornos de virtualización y funcionan correctamente. O sea, con una emulación de QEMU en IF, ¿qué es lo que voy a conseguir? Pues lo que voy a conseguir es meter una máquina virtual dentro de otra máquina virtual, que es mi entorno de simulación IF. Para hacer eso, solo lo puedo hacer utilizando VMware. Con VirtualBox no va a funcionar la emulación con QEMU, porque no admite anidamiento de máquinas virtuales. Entonces, teniendo en cuenta que esto es lo que da más posibilidades de emulación, pues evidentemente no vamos a utilizar VirtualBox, porque entonces no puedo emular todo esto de aquí. Como veis, aquí puedo meter ASA de Cisco, puedo meter los Firepower de Cisco, puedo meter todo. Puedo meter equipos de otras marcas como de Juniper, como de Aruba, como de Huawei, como de Fortinet, como de Palo Alto, como de Microtik. Es decir, puedo emular casi todo lo que se me ocurra, ¿vale? Entonces esto me da una versatilidad tremenda, que no tiene absolutamente nada que ver con un emulador como el Packet Tracer, que es posiblemente el que más hayáis utilizado hasta este momento. Bueno, los de segundo de informática sí que lleven trabajando ya con el IF desde hace un tiempo, pero los de primero de telecomunicaciones solo habéis visto el Packet Tracer. El Packet Tracer tiene la limitación de que solo puedo emular cosas de Cisco y además no puedo emular todo lo que hace un cacharro de Cisco. Sobre todo cuando estoy intentando resolver problemas y me interesa ver los logs que me dan los cacharros cuando los pongo en modo debug. Eso no lo puedo hacer con un Packet Tracer. Con esto sí que lo puedo hacer. Bueno, pues eso por ahí. Y aquí en HowTo pues tenéis todo lo que hay que hacer para configurar nuevos nodos de emulación, aparte de los que yo os he incluido ya en esa máquina virtual que os pongo en el enlace de Mega. ¿Vale? Entonces, ¿que queréis instalar un ASA de Cisco? Pues os venís aquí y leéis cuáles son las imágenes que están perfectamente testeadas, que van a funcionar y cómo se hace. Básicamente lo que hay que hacer en casi todos los procedimientos para instalar nuevos nodos es copiar un fichero, que es el fichero que supone la emulación de ese nodo, copiar una carpeta concreta dentro de la máquina virtual de emulación y luego fijar unos permisos, renombrarlo para que el sistema me lo reconozca correctamente y luego fijar unos permisos, ¿vale? Si alguno de vosotros quiere hacer esto, pues que lea aquí, y si quiere preguntarme algo, me tiene disponible en el correo para resolverle dudas. Para hacer la copia de lo que son las imágenes de emulación al entorno de emulación, pues es para lo que utilizo FileZilla, ¿vale? O cualquier cliente FTP. En realidad, en el entorno de emulación, en la máquina que me configura el entorno de emulación, no tengo un servidor FTP, lo que tengo es un servidor SSH. Entonces, las copias se realizan en realidad haciéndole una petición al puerto 22. Es decir, que lo que realmente estoy utilizando es el comando scp para copiar la información dentro de ese entorno de emulación. Bueno, pues esos son los recursos necesarios, que lo tenéis aquí más que detallados, ¿vale? Todo esto que se comenta aquí. Por cierto, en la máquina virtual que me configura el entorno de emulación he dejado lo que son las credenciales por defecto. Para entrar en la máquina virtual, el login es root, la contraseña es if. Por si queréis copiar nuevos nodos de emulación a través del cliente FTP, estas son las credenciales que tendréis que poner. Y luego, para entrar en el entorno de emulación, que ahora vais a ver cómo funciona, pues las credenciales son admin como login e if como password, ¿vale? Que son las que vienen por defecto. También decir que el equipo de administrador os he montado un Kali con la versión de 2020, ¿vale? Donde además, como digo, os he integrado también la herramienta de Winbox, y para entrar en ese Kali las credenciales son ADA ITS y Turia 2019. Bueno, mis alumnos sabrán perfectamente
que estas credenciales son típicas de los equipos que nosotros tenemos en las aulas de informática del instituto, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar ya. Lo primero, como digo, lo que pretendo hacer hoy son estas dos cosas, es decir, montar la topología o explicar cómo se monta la topología y configurar las direcciones IP en las interfaces de los routers, ¿vale? Bueno, yo tengo aquí el VMware Workstation, donde tengo ya mi máquina virtual montada. Vosotros no vais a tener el Workstation, vais a tener el VMware Player, pero a efectos de funcionamiento es idéntico, o sea, instaláis el VMware Player y una vez que lo tengáis instalado os vais a File, Open y decís dónde tenéis la carpeta con la máquina virtual. Yo creo que tengo por aquí una similar, aquí en esta carpeta, pues, la tengo aquí. Pues yo diría, seleccionaría este fichero, le daría a abrir y eso automáticamente me importa lo que sería la máquina virtual dentro del entorno VMware Player y ya la tengo disponible, ¿vale? Solo hay que hacer eso. Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo aquí, ¿vale? Una vez que la tengáis, hay que arrancarla, evidentemente. Antes de arrancarla, fijaos que aquí en la configuración de la máquina virtual, en el interfaz de red, yo tengo de momento solo creado uno para este entorno de emulación y lo tengo configurado como bridge. No voy a entrar a explicar todas las posibilidades de configuración de interfaces de red, de entorno de virtualización y demás, pero os digo, el ponerlo como bridge sirve para que esa interfaz yo emule que en realidad lo estaría pinchando a una boca de un switch ficticio donde yo tengo conectado también el anfitrión, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo tengo una interfaz de red bridgeado, está operando a nivel de enlace, a nivel de capa 2 del modelo de referencia OSI. Es decir, es como si se conectara a un switch o a un concentrador. No entiende de los niveles superiores del modelo de referencia OSI, no entiende lo que es el nivel de red ni nada de eso. Lo opera con direcciones MAC fundamentalmente. En la práctica eso se va a traducir en que si yo detrás de mi anfitrión tengo un router, como en este caso en mi casa tengo un router configurado con un servicio de HCP, pues esta máquina virtual es como si se estuviera conectando a un switch que tiene conexión con ese router. Y si yo mi máquina virtual la tengo configurada para que en el interfaz de red tenga un cliente de HCP, pues lo que va a hacer es obtener una dirección IP del router que yo tengo en casa, ¿vale? Y que va a estar en el mismo rango que el anfitrión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que entendáis un poquito de qué va esto, yo ahora mismo en el anfitrión, que es este, pues tengo aquí como dirección IP, pues aquí lo estáis viendo. Me voy a ver dónde está la dirección de... Bueno, estoy utilizando una tarjeta inalámbrica, tengo la dirección 172.30.128.200. Pues bien, el hecho de yo tener aquí puesto esta interfaz de la máquina virtual en modo bridge va a hacer que cuando arranque el router le asigne una dirección IP en este mismo rango, ¿vale? Luego voy a tener directamente comunicación con el anfitrión porque está en el mismo rango y voy a poder también salir a internet a través de esa interfaz porque evidentemente me la está dando el router y me está configurando también la puerta de enlace que me permite la salida a internet, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo. Yo arranco. Esto, como digo, es un Linux sobre el que se han montado una serie de paquetes que permiten pues la emulación que vamos a realizar. Y aquí estáis viendo que una vez que arranca la máquina me está poniendo aquí debajo que el router, en este caso de mi casa, me está asignando la dirección 172.30.128.114, ¿vale? Yo tengo configurado la interfaz de la máquina virtual como un cliente de HCP. Eso tiene la ventaja de que si yo me llevo el portátil a otro entorno diferente del de mi casa,
pues si en ese otro entorno tengo también otro router, aunque esté operando en otro rango completamente distinto, pero tiene también un servicio de HCP, que es lo habitual, pues me va a dar una dirección IP que me permita la comunicación con el anfitrión, en este caso con el Linux que yo tengo instalado, y también me va a permitir salir a internet porque es una dirección que me está dando el router que tiene programada la salida a internet, ¿vale? Entonces yo podría configurar una dirección IP fija para lo que es la máquina de emulación, pero no tiene mucho sentido porque si me lo llevo a otro sitio es posible que esa dirección fija no me funcione correctamente, ¿vale? Y no tenga habilitada la comunicación con esa máquina virtual. En definitiva, ya he arrancado la máquina virtual. Yo no necesito para nada entrar en esta máquina virtual, porque en el caso de que yo quisiera entrar ahí, eso solo se hace para copiar lo que son nuevos nodos de emulación o para configurar determinadas cosas que tengan que ver con el entorno de la máquina virtual, no con el entorno de emulación propiamente dicho, ¿vale? Lo que yo necesito para conectarme al entorno de emulación es esta dirección IP que me está asignando directamente el router. Si yo eso lo pongo en un navegador, y esa es la ventaja que tiene este emulador, que solo necesito un navegador web, pues fijaos, bueno, aquí se ha metido directamente en los laboratorios que yo tengo, pero en realidad lo que vería sería esto, ¿vale? Yo pongo aquí la dirección IP y me saldría esto. Y me pide unas credenciales para entrar en el entorno de emulación. Esas credenciales son las de admin y aquí como contraseña if. Yo no tengo la contraseña if en casa, porque no quiero que cuando me lleve el portátil los alumnos se conecten a lo que es mi entorno de emulación. Entonces yo la tengo modificada, pero vosotros tendréis que poner aquí if, ¿vale? Y ya entráis en lo que es el entorno de emulación. Aquí a vosotros van a salir un par de laboratorios que yo dejé para que pudierais ver cómo funciona el tema y demás, pero el resto evidentemente no van a salir. Eso lo tengo yo aquí, pero vosotros no lo tenéis, ¿vale? Lo que sí vais a tener son todos los nodos de emulación disponibles. Entonces, ¿que queréis crear un nuevo laboratorio vosotros? Pues lo que tendréis que hacer es add new lab, ponerle aquí el nombre, el autor y save, ¿vale? Para que lo veáis, ejemplo, prueba, ¿vale? Save y ya estoy dentro de ese laboratorio. Tengo una plantilla completamente en blanco. Sobre esa plantilla voy añadiendo cosas, entonces, por ejemplo, yo como digo ya tengo la topología creada y ahora después os la enseñaré, pero por ejemplo, si yo quisiera empezar a construir esta parte de aquí, pues ¿cómo lo hago? En primer lugar, lo que tengo que hacer es ir añadiendo los nodos. ¿Cómo se añade un nodo en este entorno de emulación? Botón derecho, no, quiero añadir un nuevo objeto que en este caso es un nodo, ¿vale? ¿Qué tipo de nodo voy a añadir? Pues en este caso me gustaría añadir un Cisco 3725. Va a ser uno de los routers de Cisco que vamos a utilizar, ¿vale? Como veréis, la mayoría de los nodos os van a salir en gris. Eso quiere decir que no están instalados los nodos de emulación. Yo tengo aquí algunos más que tengo configurados en esta plataforma que vosotros no tendréis. Pero este, que es el que vais a utilizar, sí que lo tendréis en azul y lo tendréis disponible para utilizar. Pues nada, picamos ahí y fijaos, me dice se va a añadir un nuevo nodo que es el 3725 de Cisco, emulado mediante Dynamics con esta imagen, y aquí puedo poner el nombre que va a tener ese nodo en la topología. Entonces, si este va a ser, me fijo en la topología, el CIS1, pues yo me vengo aquí y le pongo CIS1, ¿vale? Eso, como digo, va a ser solo el nombre que me muestre en la topología, no el nombre que realmente tenga el nodo en configuración, ¿vale? Esto de aquí en este caso, como la plataforma de emulación entiende que esto es un router de Cisco, pues como veis me coge por defecto el icono del router, ¿vale? Esto de idlepc es un numerito que sirve para optimizar lo que es el rendimiento de uso de la CPU. Se calcula utilizando un procedimiento que está definido en el how-to, pero en este caso vosotros no os tenéis que preocupar porque a la hora de añadir el nodo yo ya lo he calculado y lo he puesto para que no consuma demasiada CPU,
¿vale? Luego tenéis también aquí la posibilidad de emular la cantidad de memoria NVRAM, que es la memoria flash donde se guarda la configuración de inicio que vais a utilizar, y la cantidad de memoria RAM, de memoria de acceso aleatorio, que va a utilizar el router en su funcionamiento. Eso tienen unos valores por defecto que debéis de respetar, y os aconsejo que nunca los disminuyáis, porque en caso de que disminuyan demasiado puede provocar un mal funcionamiento del nodo de emulación, ¿vale? Con esto que estoy diciendo básicamente, pues estoy configurando ahí un router en el que le estoy diciendo que va a utilizar como máximo una cantidad de memoria RAM de 256 megas. Posible que nunca se utilice esa cantidad máxima de memoria RAM porque el router no va a hacer gran cosa, entonces no va a tener necesidad de utilizar muchos recursos en ese sentido. Pero cuidado, porque si yo monto topologías con muchos dispositivos y cada uno de ellos utiliza una memoria RAM significativa, eso lógicamente lo está cogiendo de la memoria RAM del anfitrión. Por lo tanto, si yo no tengo suficiente memoria RAM en el anfitrión, pues esto no va a funcionar correctamente, ¿vale? De ahí la necesidad de que tenga un equipo medianamente competente, con un mínimo, como digo, de 8 GB de RAM, ¿vale? Otra cosa importante, este router que yo estoy añadiendo viene por defecto solo con dos interfaces Fast Ethernet. En concreto, si yo veo la parte de atrás del router, este que estoy señalando aquí es el router, tiene dos interfaces Fast Ethernet. Estas dos de aquí son los puertos de consola y el puerto auxiliar. Quiere decir que si en la topología que yo estoy montando, como en este caso, yo necesito tener 3 interfaces y no 2, pues tengo que añadir una interfaz más, ¿vale? Esto se puntualiza aquí, ¿vale? Se os dice que para los routers de Cisco tenéis que añadir una tarjeta adicional, que es esta, la NM1FTX, que me incorpora una interfaz Fast Ethernet adicional. ¿Cómo se añade eso? Pues nada, aquí tengo la posibilidad de configurar 2 slots de expansión en el router, como las tarjetas de expansión de los ordenadores, y donde yo puedo elegir qué tipo de tarjeta quiero añadir. En este caso se me permite emular una tarjeta con una interfaz Fast Ethernet o una tarjeta con 16 interfaces Ethernet, en este caso se utilizan como switch, ¿vale? Bueno, pues a mí la que me interesa es esta. Pues nada, una vez que lo elijo, le doy a Save y ya tengo aquí mi router con 3 interfaces, mi router Cisco con 3 interfaces, ¿vale? Que yo quiero ahora insertar este router de aquí, el router de Mikrotik, el Mikrotik 3, pues lo mismo, me vengo aquí, añado un nodo y me voy al nodo de Mikrotik, que vosotros también lo vais a tener activo en la máquina virtual que os he pasado, ¿vale? Fijaos, estoy seleccionando la imagen, la única imagen que he instalado, que es la 644, ¿vale? La versión del router OS que he instalado. Aquí le puedo poner el nombre que quiero que tenga en la topología, en este caso se llama MIC3, pues MIC3 es un router, como estáis viendo también ahí. Por defecto está cogiendo 256 también de RAM, y como veis aquí no tengo la posibilidad de configurar ranura de expansión. Lo que sí puedo declarar es el número de interfaces Ethernet que va a utilizar ese router, en este caso 4 interfaces Ethernet. Bueno, pues con eso me sobra, porque si le echáis un vistazo a la topología veréis que el router que utiliza más interfaces Ethernet de Mikrotik es este, el MIC2, que utiliza 4. O sea, no necesito más de 4. Por lo tanto, con la configuración por defecto puedo tirar perfectamente. Pues nada, le doy a Save y ya tengo aquí mi router de Mikrotik, ¿vale? Para el switch estoy haciendo, como digo, este ala de aquí. Pues para el switch este de aquí, el S2, pues me dicen expresamente que voy a utilizar la imagen IOL de nivel 2 de Cisco. Pues nada, me vengo aquí y añado un nuevo nodo, que sería el router S2, que lo tengo en Cisco IOL. Aquí tenéis cargadas dos imágenes, una con un switch de capa 2 y otra con un switch de capa 3. Pues en este caso yo tengo que elegir un switch de capa 2.
Fijaos que en este caso, como es una emulación de un iOS de un dispositivo de Cisco a través de Linux, el entorno de emulación no sabe si esto es un router, si es un switch, qué es lo que es, ¿no? Entonces, por defecto me coge el icono del router, pero como yo sé que es un switch, pues lo que tengo que hacer es venirme aquí a switch, coger el iconito del switch y ponerle que este es mi switch S2, ¿vale? Para las emulaciones que van sobre Linux, normalmente tengo características por defecto de memoria de NVRAM y de memoria RAM más exigentes, más altas. Eso no quiere decir que se vayan a utilizar 1 GB de memoria en la emulación de ese switch, porque simplemente lo que voy a tener ahí es un equipo conectado y ya está, no van a gastar todo eso. Pero los switches, cuando se utilizan muchas interfaces y se conectan muchos dispositivos, sí que es verdad que necesitan más especificaciones de memoria RAM para funcionar correctamente. Fijaos que por defecto en este switch puedo configurar un grupo de interfaces Ethernet o varios, y cada uno de esos grupos tienen 4 interfaces. Entonces, como yo solo voy a utilizar, si me fijo en la topología, 2, una para conectar el equipo terminal y otra para conectar con el router, pues me vale perfectamente con la configuración por defecto de un grupo de 4 interfaces, ¿vale? Luego le doy a Save y ya tengo aquí mi S2. Y luego, para el equipo terminal, pues lo que yo voy a utilizar para el PC2, lo que voy a utilizar es un Virtual PC, que de hecho es el único nodo que viene integrado por defecto cuando yo me instalo desde cero el entorno de emulación y FNG. Este Virtual PC es un equipo tonto que me va a permitir hacer ping, hacer un trace para comprobar conectividades y poco más. Bueno, pues le voy a llamar PC2 y ya tengo, digamos, esta parte de aquí de la topología cubierta, ¿vale? Toda esta parte de la topología, ¿vale? Si quiero puedo implementar también lo de os voy a añadir también el administrador para que veáis cómo es. El administrador, como digo, es un Kali que me va a permitir conectarme con los routers de Mikrotik de cara a la configuración mediante Winbox, porque yo tengo ahí instalado un Winbox. ¿Cómo se instala un nodo de ese tipo aquí? Pues nada, añado un nodo, me voy al apartado de Linux. Yo aquí tengo varias imágenes cargadas, pero vosotros solo vais a tener la del Linux Kali ADA 2020, que tiene las credenciales de acceso que os he dicho, ¿vale? Y a esto lo voy a llamar administrador. ¿De acuerdo? Como veis, por defecto la RAM que carga para una emulación de ese tipo de 2 GB, y ahí sí que puede ser necesario utilizar 2 GB de memoria porque tiene un aparato gráfico y tiene una serie de herramientas que sí consumen bastante memoria RAM. Luego le doy a Save y ya tengo ahí mi administrador. Bien, pues así tendréis que seguir añadiendo todos los nodos que veis en esta topología, ¿vale? Sabiendo qué tipo de nodo es cada uno de ellos, y nombrando de acuerdo a la topología, pues de acuerdo a los nombres que tenéis aquí, a la hora de añadirlos le ponéis esos mismos nombres. Ahora, ¿cómo se conectan los equipos entre ellos? Porque en este caso, por ejemplo, yo voy a conectar el CIS1 con el MIC3 a través de la interfase FastEthernet01 y Ethernet 3. Bueno, pues, ¿cómo se hace eso? En primer lugar, para posibilitar conexiones entre dispositivos, yo tengo que tener obligatoriamente los equipos apagados. Es decir, no puedo hacer conexiones con los equipos encendidos. Ahora mismo están apagados, como estáis viendo. El hecho de que están apagados se ven que están todos en color gris. Cuando yo lo encienda, cogerán un color azul. Bueno, pues si yo quiero conectar CIS1 con MIC3, pues fijaos que me pongo aquí, me sale una especie de enchufe, pico con el botón izquierdo del ratón y lo arrastro hasta el MIC3. Y cuando suelto, me dice cuáles son las interfaces que quiere conectar. Pues nada, me fijo en la topología y digo, pues quiero conectar FA01 con Ethernet 3. Pues vengo aquí y digo, me conecto FA01 con Ethernet 3. Y le doy a Save. Y como veis, se habilita la conexión entre las interfaces que yo le he especificado. De la misma forma, si quiero conectar, siguiendo la topología,
FA10 con E00 del switch, pues vengo aquí y digo me conectas FA10 con Ethernet00. Fijaos que ya no tengo disponible FA01 porque la he utilizado para la conexión con el MIC 3, ¿vale? Pues FA10 a E00, ¿vale? Y ya lo tengo habilitado también. Y si quiero habilitar la conexión entre PS2 y el S2, pues entre la tarjeta de red del PS2 y el Ethernet 01, pues nada, pico de aquí a aquí, y entre el Ethernet 0 del ordenador y el Ethernet 01 del switch, ¿vale? Pues así es como tenéis que ir construyendo todas las conexiones entre dispositivos, las conexiones físicas, de acuerdo a la topología que estáis viendo aquí, ¿vale? Bien, eso sería el primer apartado, construir toda la topología que estáis viendo. La nube de salida, si queréis, la dejáis para más adelante, cuando explique para qué sirve esa nube de salida y para qué la vamos a utilizar nosotros, ¿vale? Pero el resto de las conexiones entre dispositivos sí que podéis hacerlas sin ningún tipo de problema. Yo digo también que el equipo de administrador normalmente no lo conectéis hasta el final, hasta el S4, porque lo puedo ir utilizando para conectarme a lo que son los routers de MikroTik y configurar ciertas características a través de Winbox, ¿vale? Por lo tanto, el equipo de administrador de momento lo dejáis sin conectar, y a medida que yo vaya necesitando conectarlo a un router de MikroTik, pues apagaré el router correspondiente y apago el equipo y lo conecto, ¿vale? Segundo apartado. El segundo apartado de la práctica lo que me pide es que configure las direcciones IP de las interfaces de los routers, ¿vale? Y se os dice que podéis dejar para el final la interfaz Ethernet 1 de MIC 1, que es la que saldrá a internet. Los equipos terminales no se configuran con IP estática, ya que serán clientes de HCP. Es decir, en esta topología los equipos terminales no los tenéis que configurar. PS1, PS2, PS3, PS4 y administrador no se configuran con ninguna dirección IP. ¿Por qué? Porque se van a programar luego los routers oportunos para que sean servidores de HCP y le asignen los parámetros de red directamente a esos equipos. Lo que sí es obligatorio configurar, evidentemente, son las interfaces de los routers. Poner la dirección IP que tienen la interfase de los routers. Entonces, ¿cómo se hace eso? Os voy a explicar cómo se pone la dirección IP en una interfaz, en un router de Cisco y en un router de MikroTik. El resto ya lo hacéis vosotros. Y con eso terminaremos con lo que es en esta primera sesión, ¿vale? Y en sucesivas sesiones pues iremos completando lo que es la configuración para conseguir el propósito final, que es conectividad entre todos los equipos. Entonces, ¿cómo se configura una dirección IP en un router de Cisco? Pues nada, lo primero que tengo que hacer evidentemente es encender el router. Este es un router de Cisco, pues ¿cómo se enciende? Botón derecho y Start. Y veréis ahora que el equipo pasa a tener un color azul. Eso quiere decir que está encendido. Si habéis instalado correctamente esta herramienta, que estaba en la carpeta de Windows Client Side, se os habrá instalado un PuTTY que me permite acceder automáticamente al dispositivo cuando yo haga aquí un doble clic. Entonces eso es lo que os decía, que me facilita mucho el trabajo con el entorno de emulación. Fijaos, si yo hago aquí un clic, veis, se me despliega una ventana donde me dice: ¿quieres lanzar la aplicación oportuna que te permite la gestión del dispositivo a través de la integración con este entorno de emulación? Digo sí, abrir enlace, y esto automáticamente me abre un terminal. A mí me abre un terminal porque estoy trabajando con Linux. A vosotros os abrirá un PuTTY que se conecta mediante Ethernet al dispositivo y me permite acceder a la consola directamente, ¿vale? La primera vez que yo me conecto al dispositivo, en un router de Cisco me dice que si quiero entrar en lo que sería la configuración inicial del dispositivo, donde básicamente configuro pues, lo que es el nombre del dispositivo, los interfaces que yo tengo levantados, las direcciones IP de los interfaces, etcétera, etcétera. Le digo que no, porque lo voy a hacer manualmente, ¿vale?
Y al darle que no, lo que ocurre es lo que ocurre en un hardware típicamente. Primero hace un chequeo de todas las interfaces que tiene configuradas el dispositivo, que si fuera un ordenador, que me chequea todas las tarjetas de expansión, todos los buses que yo tengo dentro del ordenador, y al final pues se me abre en este caso una consola que me permite interactuar con el sistema operativo. En un router de Cisco, la primera vez que yo entro en un router, pues no tiene nombre, el nombre es router, y como veis estoy en el modo de usuario normal, ¿vale? En el tercer apartado de la práctica os pido que configuréis lo que son los nombres de los dispositivos de acuerdo a la topología. Entonces, este router debería llamarse CIS1. ¿Cómo se hace eso? Paso al modo Excel privilegiado. Por defecto ninguno de los routers va a tener contraseña ni nada de eso. Para entrar en el modo Excel privilegiado paso a lo que sería la configuración de terminal y configuro el nombre del dispositivo con el comando hostname. Le pongo CIS1 y eso automáticamente, como veis, me cambia a lo que sería el PROM del sistema con el CIS1. Aquí os advierto una cosa, tened cuidado porque esto no es un packet trace. En el sentido de que en el packet trace yo le doy al disquetito que tenía acá arriba y directamente me guarda toda la configuración que yo ya he hecho para la próxima vez que lo abra. Aquí no, esto es un entorno de simulación bastante más profesional donde los dispositivos se comportan como se comportan realmente. Es decir, esta configuración que yo he hecho ahora mismo está a nivel de configuración de sistema, de lo que se está ejecutando ahora mismo, de la configuración en ejecución. Pero yo no la he guardado en ningún soporte no volátil para que la próxima vez que arranque el router sepa que ya tiene configurado el nombre. ¿Qué quiere decir con esto? Pues fijaos, si yo apago antes de apagarlo, fijaos que si yo ahora muestro la configuración del sistema, me voy al modo ser privilegiado y pongo un show running config. En esa configuración del sistema sí tengo configurado ya lo que es el hostname, ¿vale? Pero no la tengo en la startup config, que es lo que yo guardo en la memoria flash para que la próxima vez que arranque el router me cargue esa configuración de inicio. De hecho, si yo muestro lo que tengo ahora mismo en la startup config, pues me dice que no tengo nada, pues lógicamente no he guardado nada. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo apago el router y lo vuelvo a encender, pues evidentemente el nombre que yo le he puesto al router ya no está, porque no lo he guardado en ninguna configuración de inicio adicional, ¿vale? Bueno, es posible que algunas veces cuando paréis y arranquéis un dispositivo salga esto, ¿vale? Y el dispositivo no termina arrancando. Si os pasa esto, os aconsejo que apaguéis el dispositivo. Seguramente que habrá otra forma de hacerlo para no darle tantas vueltas, pero yo desde luego no la he visto. Cierro el laboratorio, me meto otra vez en el laboratorio, a donde está, llamado prueba, ejemplo prueba, este de aquí. Lo abro y es posible que ahora cuando le dé arrancar sí que arranque correctamente el dispositivo, ¿vale? Bueno, sigue, tarda un poquito, no sé por qué. Esto en principio debería de arrancar sin darle muchas más vueltas, pero cuando arranque lo que ocurrirá es que de nuevo me va a pedir que si quiero realizar la configuración inicial, sí, porque la configuración que he hecho no se ha guardado en ningún soporte no volátil, por lo tanto el nombre que yo le había configurado se ha perdido, y eso ocurre también en los dispositivos físicos. Si yo en un dispositivo físico no guardo la configuración en ejecución en lo que sería la startup config, la NVRAM, la próxima vez que reinicie el router me voy a encontrar con que el router está en blanco, ¿vale? Es decir, las últimas configuraciones que yo haya hecho pues no funcionan correctamente, ¿vale? Bueno,
Vamos a ver por qué no arranca esto. Pasa esto, espero que no os pase mucho, pero vamos, otra manera de solventarlo es añadir el nodo. Esto lo voy a hacer ahora simplemente para salir del paso, no se hace así normalmente. Si paráis lo que es la emulación completamente y volvéis a cargarla, no os va a dar ningún tipo de problema. Pero como digo, para salir en este caso del paso, voy a añadir de nuevo el dispositivo. Lo voy a conectar tal y como estaba según la topología del FA1 al SN3. Bueno, como veis, no me permite el SN3 porque todavía tiene pillado algo. Un momentito. Vale, ahora sí, SN3 al fase SN01 hemos dicho, fase SN01, save, y ahora de aquí es fase SN10 al SN00, vale, pues fase SN00 al SN1, fase SN10 al SN00, vale, ya está. Entonces, si ahora lo arranco, en principio no debe dar ningún problema para poder entrar en la consola. Aquí lo tenéis, no sé por qué antes no terminaba con la carga del sistema operativo. Le digo que no, quiero la configuración inicial. En este caso es un router nuevo, pero vamos, en el otro hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Al no guardar la configuración de sistema, pues no se me guarda el nombre que le había puesto, ¿de acuerdo? Entonces tendría que hacerlo otra vez. Enable, configuración de sistema, configuración de terminal y hostname CIS1, ¿vale? Entonces esto es una cosa que vais a hacer para todos los dispositivos, configurar lo que es el nombre que aparece en la topología, además de otras cosas más. De todas maneras, lo que os pide en el segundo apartado es configurar las direcciones IP. ¿Cómo se configura una dirección IP en un dispositivo de Cisco? Bueno, pues ya sabéis que lo que tengo que hacer es meterme en la configuración de la interfaz. Por ejemplo, vamos a configurar la interfaz fase SNET 1.0 de este router de Cisco. Pues interface fase SNET 1.0, y estando en la configuración de la interfaz le pongo la dirección IP correspondiente. Si miro la topología sería la 192.168.21/24, ¿vale? Estos numeritos en rojo que aparecen aquí son la parte del equipo de la dirección IP, es decir, la parte que hay que asignarle a la interfaz correspondiente. Pues 192.168.20.0. ¿Cómo se configura una dirección IP en una interfaz de Cisco? Pues recuerdo que el comando, estando en el modo de configuración de interfaz, IP address, como veis, con el tabulador se va autocompletando el comando correspondiente. IP address 192.168.21 y con la máscara 255.255.255.0, que es el que corresponde, digamos, a un /24. Con eso ya tengo la dirección IP configurada en esta interfaz de aquí. ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, una forma de hacerlo es viendo la configuración del sistema. Show running config. Cuidado, porque si yo no estoy en el modo de funcionamiento correcto, el show running config no va a funcionar. Es decir, el comando show no se puede ejecutar a nivel de configuración de interfaz. De hecho, cuando yo intento ejecutarlo, me dice que no es un comando válido, porque el comando show no se puede ejecutar en este modo. Yo tendría que irme al modo exec privilegiado, sin ningún modo de configuración, y ahí ejecutarlo. O tengo también la posibilidad de obligar al sistema a que me muestre la configuración del sistema, aunque ese comando no sea propio del modo de configuración en el que yo estoy.
Si le pongo un do delante, eso sí funciona. El problema que tiene el do es que el tabulador no me funciona. O sea, si yo le pongo un do delante y pongo show, intento darle al tabulador, como veis no funciona. Y si después pongo running, tampoco me funciona la tabulación. Tengo que escribir el comando completo, porque estoy obligando a ejecutar un comando que no pertenece al modo de configuración en el que estoy, ¿vale? Pero funcionar funciona. Si pongo un do show running config, aquí tenéis que demostrar la configuración del sistema. Y como veis, en la interfaz fast Ethernet 1.0 yo ya tengo la dirección IP añadida. Cuidado, una cosa importante: las interfaces de los routers de Cisco, como sabéis, están todas en shutdown por defecto, están todas apagadas por defecto. ¿Por qué? Pues simplemente una medida de seguridad. Yo no debo de levantar ninguna interfaz de un router que no vaya a utilizar. Entonces, como precaución, en los routers de Cisco todas las interfaces están apagadas, y si yo las voy a utilizar, pues las levanto. En los switches, como sabéis, es al contrario. Un switch es un elemento que se utiliza en un entorno conmutado, donde se supone que es un entorno privado, y yo tengo una cierta seguridad física. Ahí no va a llegar nadie para conectarme un equipo a una boca del switch. Bueno, no debe de llegar nadie para conectarme físicamente un equipo a una boca de un switch. Por lo tanto, en los switches las interfaces están por defecto levantadas. En los routers, sin embargo, los routers son elementos peligrosos porque normalmente pueden acceder a redes remotas, o pueden ser vías de acceso de redes remotas. Entonces, alguien desde internet o desde cualquier red, en caso de que mi red corporativa tenga acceso a internet, puede entrar por una interfaz del router si yo la tengo abierta. Entonces, en previsión o como medida de seguridad, las interfaces que no utilicen un router deben de estar apagadas, ¿de acuerdo? En definitiva, esta interfaz la voy a utilizar. Sí, pues ya le he puesto la dirección IP, pues ahora le digo que la levanto. Y eso en un router de Cisco se utiliza con se consigue con el comando no shutdown. Como veis, ya me aparecen aquí mensajes de logs que me indica que la interfaz está levantada. Pues bueno, yo ya tengo esa interfaz configurada con la dirección IP correspondiente. De hecho, existe otro comando que podéis utilizar para ver las direcciones IP que yo tengo configuradas en la interfaz. Es un comando también de tipo show, y por eso me he ido al modo Excel privilegiado. El comando es show IP interface brief, como ya hemos utilizado en múltiples ocasiones con el packet tracer y demás. Y aquí veis que la interfaz FastSN01 efectivamente tiene la dirección IP y está levantada. Bueno, pues eso mismo es lo que tendréis que hacer para todos los elementos de la topología que tenéis aquí, que sean el Cisco, o sea, para el CIS1 y para el CIS2. Ahora, ¿cómo se configura una dirección IP en un router de Mikroti? Y con eso vamos a terminar esta sesión. Pues vamos a verlo. Nosotros en clase hemos estado trabajando con los routers que nos han mandado la gente de Mikroti, del laboratorio de Mikroti, que son routers pequeñitos, como ya sabéis, que son routers que funcionan en un entorno normalmente de tipo SOHO, de Small Office Home Office. Es decir, son routers que se utilizan en el ambiente doméstico o en pequeñas oficinas. Esos routers tienen la ventaja de que vienen ya con una configuración por defecto, que es en concreto que tengo una serie de bocas del router configurado como un bridge, y además tengo ahí un servidor de DHCP, de manera que si yo pincho una tarjeta de red de un equipo directamente en una de esas bocas del bridge, pues me asigna una dirección IP de manera automática. Y en el momento en que yo tengo una dirección IP, pues puedo utilizar un Winbox para conectarme a la dirección IP y configurarlo. Bueno, en realidad si utilizo un Winbox desde Windows, no necesito ni siquiera tener una dirección IP. Ya sabéis que los equipos de Mikroti me permiten la conexión mediante Telnet, mediante un servidor de MAC Telnet, que yo no necesito ni siquiera tener la dirección IP para poderme conectar al router. Eso siempre y cuando utilice Winbox desde Windows. Pero yo os digo, este equipo de aquí, el administrador es un Kali Linux, es un Linux, y ahí tiene instalado el Winbox. El Winbox instalado en Linux tiene una limitación. Por lo menos yo no he sido capaz de que funcione correctamente los equipos Linux que normalmente utilizo. Y es que el tema del acceso a los equipos mediante Mac no funciona correctamente.
el Winbox es una aplicación que está desarrollada para Windows. Entonces yo lo he montado en un Linux a través de un programita que me permite emular aplicaciones Windows bajo Linux, que es el Wine. Y bueno, pues vengo viendo que no funciona correctamente el hecho de conectarse a un equipo utilizando la Mac. En definitiva, resumiendo, yo para conectarme con Winbox a un router de Mikrotik necesito una dirección IP en una interfaz. Bien, si yo tuviera un equipo de tipo Soho, pues normalmente yo tendría una dirección IP, porque bastaría con que el administrador se pusiera como cliente de HCP y le asignaría directamente una dirección IP, el servicio de HCP que tiene el bridge habilitado. Pero es que no tengo un equipo Soho, tengo un router gordo, un CHR, que es un router que me permite emular el funcionamiento de un router a través de una plataforma virtualizada. Y los routers gordos de Mikrotik no vienen con ninguna configuración concreta, sino que vienen en blanco, es decir, no tienen direcciones IP. De hecho, fijaos, cuando yo arranco este router, si yo hago un clic, abro directamente una terminal que me abre una consola del router. Fijaos que aquí ya me está respondiendo el router, me dice que tiene el router OS de versión 6.44 y me pide un login. Como sabéis, las credenciales por defecto de los dispositivos de Mikrotik es login admin y la contraseña en blanco. Ya estoy entrando en el router, me dice que si quiero ver las condiciones de la licencia y demás. Bueno, estoy utilizando un tipo de licencia que es tipo 1, que es por defecto la que tienen todas las imágenes que uno se descarga de Mikrotik por defecto, y que me permite, digamos, una utilización durante 24 horas sin limitaciones de lo que sería el router OS. No quiero ver las condiciones de licencia, ya estoy dentro del router, ¿vale? La consola de los routers de Mikrotik es diferente de la consola de los routers de Cisco, aunque es parecida también. Porque al igual que en Cisco, esto se construye sobre un Linux. Si el router OS en realidad es un Linux, y además mucho más Linux que el iOS de Cisco, ¿vale? De hecho, fijaos en el PROM del sistema, que esto es un PROM del bash típicamente, el usuario con el que he entrado y el nombre de la máquina, separado una arroba, ¿vale? Bien, pues ¿qué pasa si yo quiero configurar una dirección IP en un elemento de este tipo? Fijaos, había un comando que era este comando de aquí, que me permite ver la configuración que yo tenga ahora mismo en el dispositivo. Y bueno, aquí veis que actualmente el dispositivo no tiene nada configurado, lo único que tiene es el identificador, el nombre, Mikrotik, y también que la interfaz Ethernet 1 está puesta como un cliente de HCP. Eso me permite que si le configuro directamente ahí un enlace con un ISP, y ese ISP es capaz de darme una dirección IP, pues yo ya tengo conectividad directa con el ISP, ¿vale? En este caso, a mí me gustaría configurar la dirección IP a la interfaz Ethernet 3 o a cualquier otra interfaz para enchufarle luego el Kali y hacer referencia a esa dirección IP que he configurado para entrar con Winbox y terminar de configurarlo con Winbox. ¿Cómo se configura una dirección IP en modo consola en un dispositivo de Mikrotik? Pues bueno, es simple. Al igual que en los dispositivos de Cisco, si yo pongo una interrogación, me salen todos los comandos oportunos para el nivel de configuración en el que yo estoy. Y bueno, aquí tengo un comando que es IP. Pues se supone que si yo quiero agregar una dirección IP a una interfaz, pues tengo que empezar con ese comando. Y si no me acuerdo cómo sigue el comando, vuelvo a teclear la interrogación y ahora me salen todos los comandos que están dentro del comando IP. En este caso tengo uno que es address. Bueno, pues si yo quiero gestionar una dirección, que es justamente lo que significa eso, pues tendré que poner address y a continuación algo más. ¿Qué más? Pues si no me acuerdo, interrogación, y aquí veis que tengo un subcomando que es add, que me permite añadir una dirección IP a esa interfaz. Pues bien, si pongo eso y le doy la interrogación, aquí tengo todas las posibilidades que yo puedo declarar. Si lo que quiero es añadir una dirección IP a una interfaz, pues fijaos, esto se hace poniendo que quiero añadir una dirección IP. En este caso, si miro en la topología,
sería la 10441/30, pues quiero añadir la dirección IP 10441. ¿Cómo especifico la máscara de su red? Pues con la directiva netmask que tenéis aquí, 255.255.255.252, pues un /30. Puedo especificar también la red en la que trabajo, aunque esto es redundante por el hecho de que eso está incluido dentro de lo que sería la configuración de la máscara de su red, pero vamos, en este caso sería la red 10.4.4.4.0. Y por supuesto tengo que especificar a qué interfaz lo quiero asociar. En este caso al interface Ether 3, ¿vale? Pues así es como se asigna una dirección IP mediante consola. Una vez que yo tengo esa dirección IP, ya puedo utilizarlo para conectar el equipo de administrador a la interfaz correspondiente, donde yo ya he puesto esa dirección, y terminar de configurarlo con el Winbox, ¿vale? O si quiero, pues puedo configurar el resto de las interfaces también mediante consola, con un comando similar a este, y una vez que yo haya conseguido la conectividad total en todos los dispositivos, pues entonces me voy conectando con el Winbox desde el sitio correspondiente. Eso ya lo iremos viendo en días sucesivos, ¿vale? ¿Cómo compruebo yo que efectivamente la dirección IP está asociada a la interfaz? Pues bueno, lo mismo que hay un IP address add, hay un IP address print que me muestra la configuración que yo tengo ahora mismo configurada para la interfaz. Y aquí tenéis que mi interfaz SNET 3 tiene ya la dirección IP 10.4.41/30. Los routers de Microtik, al contrario que los de Cisco, sí que tienen las interfaces habilitadas por defecto. Es decir, yo no tengo que habilitar las interfaces con un no shutdown. Simplemente tengo que configurarlas como quiera utilizarlas, ¿vale? Las que no vaya a utilizar, pues no las configuro, simplemente. Y por supuesto, si no las configuro, si no tiene una dirección IP, pues no van a ser accesibles desde ningún sitio. Más posiblemente no tenga ningún cable pinchado a alguna de esas interfaces. Bueno, pues con esto ya podéis hacer perfectamente los dos primeros apartados de la práctica. Primero construir la topología y luego asignar todas las direcciones IP a lo que son las interfaces de los routers. ¿De acuerdo? Un momentito, voy a pausar esto un momento, están llamando y ahora me despido de vosotros, ¿vale? Bueno, perdonad, ya estoy aquí otra vez. Como os decía, simplemente lo que podéis hacer ya es montar toda la topología y configurar todas las direcciones IP de las interfaces de los routers de Cisco y de Microtik. Los switches, en principio no tenéis que tocarlos. Cuando haya que configurar lo que es el nombre del switch, pues se entrará también en la configuración del switch y se configurará. Y los clientes, pues tampoco tenéis que tocarlos porque en principio van a ser clientes de HCP. Entonces, cuando tenga configurados los servidores de HCP en los routers, pues la cosa va a estar funcionando. ¿De acuerdo? Pues como primera sesión, no sé cuánto tiempo llevamos, 1 hora y 20, me he pasado un poco. En la siguiente, como ya no tengo que hacer la presentación del entorno de emulación y demás, iremos un poquito más rápido. Pues como primera sesión lo vamos a dejar aquí. Ya iré colgando otros vídeos donde os explique la configuración del enrutamiento estático y de los servicios que se tienen que configurar en los routers. Y nada, me despido de vosotros en esta primera sesión. Si quiero que me reportéis un poco el hecho de cómo se ve el vídeo, de si habéis entendido los conceptos que se os han explicado, y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, utilizáis el correo para preguntarme lo que queráis, ¿vale? Cuando suba el próximo vídeo, pues lo tendréis disponible y seguiremos intentando estudiar esta topología, ¿de acuerdo? Pues nada, un saludo y hasta luego.